Presedo, ¿no? Antes de comenzar el homenaje en sentido estricto al profesor Marcelo Vigil, quiero darle a ustedes la también tristísima noticia de que ayer murió el catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, el profesor Santero, por lo cual su compañero, que debía de participar hoy aquí, Presedo Velo, pues está de duelo en este momento, está en el funeral. Es una pérdida, vamos, irreparable, que yo aquí no puedo ahora mismo glosar ni comentar, porque además está muy reciente. Pero no obstante hemos decidido seguir con el acto adelante, y dado que contábamos aquí con la presencia del catedrático de Historia Antigua de la Universidad Complutense, Domingo Plácido, hemos pensado los organizadores que sería bueno que el lugar de Presedo lo ocupase es que a la postre era igualmente un colega y un gran amigo de Marcelo Vigil. De modo que el lugar de Presedo está ahora mismo ocupado por el profesor Domingo Plácido. También quisiera, antes de iniciar el acto, comunicarle a todos ustedes que están llegando, hoy todavía no hemos recibido el correo y además hay problemas de huelga y tal, están llegando telegramas y cartas de adhesión de todas las universidades españolas y de personas particulares, de profesores en particular. Entre otros del profesor Pereira, de la Universidad de Santiago, que dice en un telegrama: imposible asistir, contadme entre vosotros, y del profesor Abilio Barbero. Yo tengo que decir la intimidad de Abilio con Marcelo, que dice en este telegrama: sintiendo no poder estar personalmente, envío mi adhesión al justo homenaje a Marcelo Vigil. También nos han llegado cartas firmadas por todos los miembros de departamento, por todos los profesores de departamento de Historia Antigua, de Prehistoria y de Arqueología. Como esta, se me olvidó decir que también me ha dicho que ha a constar aquí públicamente su adhesión el profesor don Manuel Sotomayor, que le resulta absolutamente imposible asistir a este acto, pero que conste su adhesión expresa sus simpatías por el mismo. Han llegado también las siguientes cartas, que paso a leer porque son muy breves. De la Universidad de Alicante, una carta firmada por todo el profesorado que dice: estimado amigo, hemos recibido vuestra información sobre la sesión del homenaje a Marcelo Vigil del próximo día 24. Lamentamos que las actividades docentes nos impidan asistir y aprovechamos para hacer patente nuestra adhesión más sincera al mencionado acto. Un cordial saludo, Manuel Rabanás, José Uró y Abascal. De la Universidad de Cantabria, de la Facultad de Filosofía y Letras, se envía la siguiente carta. Querido amigo, felicito por la iniciativa de rendir un homenaje a la memoria del profesor Marcelo Vigil. Ante la imposibilidad de asistir personalmente, me adhiero desde aquí con reconocimiento y afecto por la persona con quien compartí varios años de docencia y amistad en la Universidad de Salamanca, y que estoy seguro que compartirán todos los que le conocieron personalmente o a través de su indeleble obra científica. Un cordial abrazo, firmado Ramón Teja, y se adhieren al homenaje todos los profesores del Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Cantabria. Confirmas que son la mayoría ilegibles. Y una última de la Cátedra de Historia Antigua de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, que dice lo siguiente: queridos compañeros y colegas, he recibido vuestra comunicación anunciando el merecidísimo homenaje que vuestra facultad va a celebrar el próximo día 24. Es una idea que me parece de entera justicia y que honra a quienes han tomado dicha iniciativa. No tuve la suerte de tratar directa y frecuentemente al profesor Vigil, pero en las contadas ocasiones en que surgió la oportunidad y a través de las opiniones de quienes le conocieron más profundamente como colega o alumno, he podido calibrar la huella que ha dejado su magisterio y su talante personal. Puesto que mis obligaciones profesionales me impiden acompañaros el día del homenaje, quiero no obstante manifestaros mi adhesión al mismo, con el deseo de que mi recuerdo se sume al de quienes en esta jornada van a evocar su memoria. Recibí un cordial abrazo de Juan Francisco Rodríguez Neila. Y como les digo, pues supongo que como estos telegramas han llegado esta misma mañana y estas cartas llegaron ayer, seguirán así continuando. Por lo pronto,
hay departamentos que participan directamente o que no han mandado su adhesión, pero están aquí presentes miembros de profesorado de esos departamentos. Que yo sepa, tal vez me olvide alguno, pero que yo sepa, porque esto se está haciendo de manera muy informal, naturalmente como un acto de amistad, estamos aquí reunidos para hablar de un amigo, sin más protocolo. Que yo sepa, están aquí de alguna manera vinculados, presentes, los departamentos y las universidades de Sevilla, de Granada, Málaga, Jaén, Almería, Madrid, Salamanca y Barcelona. Y las adhesiones que os he dicho de esas facultades junto a la Facultad de Teología del Padre Sotomayor, o sea, de Córdoba, Alicante, Santander y Santiago. Eso hasta el momento presente. Bien, pues vamos a proceder entonces al homenaje. Voy a presentar brevemente, porque el tiempo se nos ha echado un poco encima. No ha llegado todavía el profesor Juan Carlos Rodríguez, que lo estamos esperando, estuvimos ayer con él, y a no ser que se sienta indispuesto, porque su salud es quebradiza, como se sabe, pues a no ser que se sienta muy indispuesto, esperemos que llegue a su debido tiempo, ¿eh? Nosotros contamos con él y no hemos querido renunciar a su presencia por lo que simboliza Juan Carlos en esta facultad, lo que ha simbolizado y por su relación personal con Marcelo Vigil. En cualquier caso, él yo creo que estará aquí presente, aunque no sea corporalmente, ¿no? Supongo que ya saben todos ustedes que al filo de las Navidades pasadas nos llegó la noticia de la muerte de Marcelo Vigil, que había sido catedrático de esta facultad. Aunque es una noticia presentida por su larga enfermedad, fue también una noticia muy dolorosa, sinceramente sentida por todos nosotros, no solo porque se trataba de un hombre impar, como colega, como maestro y como amigo, sino porque todos éramos muy conscientes de que también con él desaparecía uno de los mejores historiadores españoles del siglo XX y, en mi modesta opinión, la cima más alta de la historiografía española en lo que al mundo antiguo se refiere. Por tanto, perdíamos una de nuestras referencias principales, humanas y científicas, y ello es así, a pesar de que su currículum no está atiborrado de páginas, como hoy se al uso. Estos currículums al peso que están escritos con letras sobre la arena, con letras sobre el aire, con letras sobre el agua. No escribió sobre el agua ni sobre el aire Marcelo Vigil, pero él ha dejado una densa obra que ha quedado grabada en la roca. Surgió por eso precisamente en nosotros la idea de recordarlo y de evocarlo aquí, un poco como negándonos a la evidencia de su pérdida, porque era lo menos que podíamos hacer ante la profundísima huella que él ha dejado, histórica y teórica, en estas tierras de Granada, como ustedes podrán ver seguidamente, si es que no lo conocen, no están al tanto de ello. Este es un acto, quiero decirlo desde el principio, sincero. Este es un acto sencillo y sentido. Este es un acto cordial y un acto íntimo. De esto es de lo que se trata. Un acto que no es convencional, ni academicista, ni oportunista, ni nada por el estilo. Así es como se vio desde el principio, como lo vio desde el principio, por ejemplo, el profesor Rafael Peinado, que fue quien concibió la idea y la sustancia de este homenaje, y eso es también lo que ha motivado a otros que han participado en su organización, entre otros al entrañable Paco Sánchez Montes, que dedicó muchísimas horas de su trabajo en elaborar voluntariamente un cartel y negarse a que lo diseñaran manos expertas. A todos estos que han participado, a todos los que se han herido, a los presentes aquí, a todo el mundo que de alguna manera está vinculado a este acto, quiero darle aquí mis gracias, en nombre de todos. En cuanto a las personas que van a participar en el mismo, que las tienen ustedes aquí sentadas, pues es evidente que podían ser otras. Hemos hablado de Abilio Barbero, se podía hablar de Fontana, se podía hablar del propio Presedo, que no está en este momento, que era el que estaba en un primer lugar, e incluso sin irnos más lejos, como el profesor Pereira, cuya amistad entrañable con Marcelo es conocida, sin irnos tan lejos, en esta misma facultad hay profesores, incluso en nuestro propio departamento, en el departamento de latín, que han sido colegas o que han sido alumnos de Marcelo Vigil, y algunos que han mostrado incluso su interés en participar en el acto, pero había que seleccionar, había que dejar 3 o 4 nada más, ¿no? Podían ser, por tanto, otros los que estuviesen aquí, pero los que están son realmente personas idóneas, de inequívoca y de íntima vinculación al profesor Marcelo. Por lo menos en lo que a la historia antigua se refiere, eso queda muy claro. El profesor Alberto Prieto
es el alumno por antonomasia de Marcelo Vigil. Quizá Precedo fuera el colega por antonomasia, el amigo por antonomasia, y por eso precisamente pensamos en los dos. Alberto ha sido aquí un discípulo de Marcelo que ha estado muchos años, se ha formado aquí a su sombra. Yo diría que Alberto es un vigiliano de combate. Es un hombre que nunca ha considerado la historia como algo neutro, sino como un instrumento de lucha, como un arma que ha solido estar en manos de la reacción. Y en cualquier caso, algo que no se debe confundir con un baúl de antigüedades, ni siquiera aunque se llame historia antigua. Yo creo que no necesita más presentación el profesor Alberto Prieto, dadas sus estrechísimas relaciones con Marcelo Vigil. Y otro tanto cabe decir de Domingo Plácido, que como él me decía ayer, es mitad colega, mitad discípulo de Marcelo. Domingo es, quiero decirlo brevemente, un conocedor muy profundo de la historiografía europea y de las más modernas, de las actuales líneas de investigación en los países anglosajones y en los países latinos, principalmente en Francia e Italia, y es un buen conocedor, un profundo conocedor, e incluso un testigo directo, excepcional por su proximidad física y por su proximidad ideológica de la obra de Marcelo, de sus etapas, de los problemas con los que se enfrentó Marcelo Vigil, de sus logros e incluso de sus lagunas. Yo creo que por eso el profesor Domingo nos podrá hacer un excelente paralelismo de la obra de Marcelo Vigil y de la obra que entonces se estaba haciendo en Europa. Una obra que fue ayer, que se hizo ayer, pero una obra en que en aquel tiempo todavía España era una unidad de destino en lo universal. Conviene que no se olvide. En cuanto a los participantes que no pertenecen al departamento, pues son también conocidos, muy conocidos en esta facultad. Un poquito menos Jesús Carreño, que está a mi izquierda en todos los sentidos, y un poquito más conocido es Juan Carlos. Ellos, Jesús y Juan Carlos, han coincidido con Marcelo Vigil en no pocos lugares y en muchos ideales, en la universidad, en los foros públicos, en los foros políticos, en el ideal de libertad, en el ideal de sabiduría, en la búsqueda de un humanismo que yo creo que tuvieron entre sus manos y que todavía tienen entre sus manos. Pero yo, entre esos ideales, quisiera solamente destacar el ideal gramsciano de socialización del saber que Marcelo Vigil llevó a la práctica. Quiero decir que es muy importante investigar, es muy importante estar en un despacho investigando en un laboratorio, pero es todavía más importante, como quiere Gramsci, que esa investigación se socialice, que llegue al pueblo. No solo una cuestión de extensión, es que cuando llega al pueblo se transforma, y se transforma si la transformamos voluntariamente. Porque yo me temo que la medicina que se aplique a las clases dirigentes y a las clases dominadas puede ser la misma, pero a lo mejor para uno sirve, para unas clases, esa medicina para vivir mejor, y para otros sirven para que estén de nuevo en el tajo y en el puesto de trabajo, ¿no? Pues con la ciencia, con toda la ciencia en general, creo yo que ocurre lo mismo, como decía Gramsci. Por eso creo que estamos ante un hombre, Marcelo Vigil, cuyas tesis pueden ser ignoradas, creo que lo son por algunos ignorantes, pueden ser menospreciadas u olvidadas por algunos prepotentes y sabios oficiales, pero en cualquier caso forman ya parte del legado cultural de nuestro tiempo y de nuestro pueblo, como ustedes van a ver seguidamente. Porque fueron tesis que se generaron por un afán de libertad y también para que esa libertad real no fuera un adorno, sino una exigencia del humanismo y del conocimiento, de la sabiduría. Yo creo que esquemáticamente, pero también verdaderamente, siempre a los discípulos de los maestros tienen que tomar una opción, o encerrarse con las doctrinas del maestro al modo platónico e intentar construir una ciudad ideal, formar un grupo elitista al margen de su tiempo, al margen de sus circunstancias, o bien los discípulos optan por llevar esa enseñanza a la calle, por transformar las condiciones de vida reales de una sociedad y de un pueblo, como hicieron los primitivos cristianos, como hacen los actuales sandinistas y pasando por los revolucionarios de todos los tiempos. Yo creo que entre estas dos opciones, entre quedarse encerrado en la Torre de Marfil o salir a la plaza pública, la opción de Jesús Carreño o la de Juan Carlos Rodríguez es una opción inequívoca y clara, porque clara e inequívoca fue la opción de Marcelo Vigil en este terreno. Yo estoy convencido, y lo digo sinceramente, que Jesús es el mejor,
pero yo quiero presentarlo aquí como uno más de los centenares de profesores, de los centenares de amigos, de los centenares de personas que en los institutos, en los colegios, en las universidades están divulgando ese conocimiento, esas tesis vigilianas, esas teorías de la historia, contrastándola con las nuevas generaciones, transformando la realidad, buscando un mundo mejor y mucho más libre. Él tal vez sea el mejor, pero yo quiero que hoy sea uno más de los centenares que están haciendo esta labor. Lo mismo podría decir de Juan Carlos, que no está aquí en este momento. Juan Carlos es toda una institución, es como la Torre de la Vela a la Alhambra, así es Juan Carlos, creo yo, para esta casa. Es una institución que significa todo, menos connotaciones monárquicas, con todo el respeto debido a nuestras majestades. Es decir, Juan Carlos es decir muchas cosas a la vez, es una gran riqueza semántica. Yo no me atrevo a definir aquí a esta personalidad tan entrañable y tan insólita. Pero sí quisiera decirle a ustedes que Juan Carlos, junto a la faceta que todos conocemos de intelectual que sabe cuál es su tarea y sus responsabilidades, que se ha negado siempre, como muchos se han negado, a ser simplemente un perro guardián o un defensor ideológico de las clases dominantes y de los intereses dominantes, que es lo que pretenden todos los regímenes, que a fin de cuentas seamos los intelectuales funcionarios en nómina. Aparte de eso, yo quisiera decirle a ustedes, porque lo he visto, que Juan Carlos ha sido un hombre que también ha descendido a los pueblos, a pueblos como Casabermeja, a las barranqueras del río Guadalmedina, donde yo lo he visto escondiéndose de la Guardia Civil, literalmente, hablando a un centenar de trabajadores, de hombres, de mujeres, de campesinos, de estudiantes, intercambiando con ellos sus experiencias, sus enseñanzas, discutiendo, intercambiando todo tipo de conocimientos, sin más protocolo que una bota de vino y una carne de choto con ajo. Esa faceta de Juan Carlos, que se ha fundido y se ha confundido con el pueblo, es poco conocida, pero yo quisiera presentarlo aquí hoy como tal, ¿no? Porque creo que refleja muy bien esta socialización del saber al que antes aludía. En fin, voy a concluir diciéndole a ustedes, recordándoles, ya lo saben, que esto es un homenaje de amigo a un amigo, nada convencional, que vamos a recordar al hombre que penetró muy a fondo en el conocimiento de las fuerzas que mueven el proceso histórico, y que por eso precisamente Marcelo Vigil ocupa ya un anchísimo lugar en nuestra historiografía, pero que también vamos a recordar al hombre que nos deleitó con su enseñanza, al hombre que nos rompió todas las brújulas y todos los esquemas de una época oscurantista, al hombre que hizo añicos y que destrozó los puntos cardinales de un tiempo cerrado, atrasado y dogmático. En fin, recordar al hombre que nos sedujo y que nos fascinó por una sabiduría poco común, y también por ese indescriptible atractivo que tenía con su timidez y con su audacia. Y todo eso lo puso él siempre al lado, si me permiten decirlo, de los entonces perseguidos y de los entonces dominados, al lado de los estudiantes que eran apaleados por la policía, y en cualquier caso, al lado de los díscolos, al lado de los descarriados de todos los tiempos, y al lado de los que estábamos perplejos en defensa, en fin, de un ideal antifascista y democrático. Fue un hombre que por todo ello estará vivo mientras nuestra sociedad esté viva, y cuyo recuerdo va a ser para nosotros no solamente un impulso sentimental, sino la seña de identidad personal y profesional de una manera de pensar la historia, de pensar y sentir la vida a la que nunca renunciaremos, a la que jamás renunciaremos. Ustedes van a verlo de inmediato. Tiene la palabra el profesor y miembro del Consejo Social, Jesús Carreño. Bueno, después de todas las cosas que has dicho, Pepe, lo único que te puedo agradecer es que me hayáis invitado los organizadores a este acto, pero tengo que decir que ha sido bastante parcial en las apreciaciones que sobre mí ha hecho. Supongo que ni soy el mejor ni soy el peor, supongo que uno más, ¿no? Con eso yo creo que hubiese sido bastante. Pero de todas maneras, gracias, porque tu intención en todo caso era buena. Yo la verdad que me he planteado que es bastante duro y difícil el que la gente tenga que desaparecer para que tengamos que decirnos estas cosas. Parte de lo que ha dicho Pepe, parte de lo que yo voy a decir. Es duro, desde luego.
Yo a veces, cuando ocurren cosas como esta, lo que me planteo es si no sería conveniente cambiar un poco la estupidez humana y ser un poco más crítico en el sentido de que no se trata tampoco de tirarnos flores, pero en el mismo sentido, no atacarnos tan vorazmente como a veces lo hacemos. Es decir, procurar ser, en la medida de lo posible, un poco más humano. Pero tal vez la muerte tiene un poder, una magia especial, un sentido de recuperación, como poco hecho en la vida. Y bien, esta es nuestra cultura, esta es la realidad, y así actuamos. De todas maneras, insisto en que lo que hubiese deseado, si las circunstancias hubiesen sido posibles y yo hubiera también estado en condiciones de poder hacerlo, comentarle en vida a Marcelo Vigil toda la cantidad de cosas que yo pensaba de él y que otra serie de compañeros que fuimos alumnos suyos pensábamos de lo que aquí hizo. La verdad que cuando yo me enteré de su muerte, como he comentado otras veces en otros sitios, no tuve más remedio, o era muy difícil que no se me abriera un mundo ya pasado, aparentemente superado, yo no sé hasta qué punto eso puede ser, que es la época de los años 70, finales de los 60, principios de los 70. Entonces nosotros accedíamos a la universidad, no sé cómo se accede ahora, no vivo los problemas aquí internamente, pero éramos unos estudiantes de bachillerato bastante uniformados en todos los sentidos, no ya porque hubiésemos llevado el uniforme en el colegio, sino porque veníamos desde luego muy adocenaditos y con unas ideas muy claras de lo que debía de ser el bien y lo que debía de ser el mal. Es decir, nuestras mentes estaban verdaderamente manipuladas y la verdad es que vivíamos, y eso es cierto, vamos, por lo menos yo lo recuerdo así, vivíamos inmersos en la placidez de la asepsia. Es decir, pues aquí estamos, vamos a estudiar a la universidad, vamos a elevarnos a la categoría de universitarios, cosa que no estaba al alcance de los demás muchachos de nuestro pueblo ni del resto de los amigos del barrio. Claro, llegar allí, pasar unos años y yo me di cuenta que gran parte o una parte de los estudios universitarios que hacíamos era como una especie de continuación más, del bachillerato, es decir, sin grandes cambios. Todos esperábamos un cambio importante, pero no, era una especie de continuidad un tanto monótona, que no se producían cosas importantes. Es decir, bueno, yo estoy aquí en la universidad, pues me parece que sí que tengo que estudiar más, o que tengo que traducir más latín, o que tengo que estudiar más temas de lo que sea, pero realmente no hay nada nuevo que haya cambiado nuestro vivir, nuestra manera de ser. Claro, llegó la época en que entramos en especialidad y conectamos con Marcelo, y la verdad que para muchos de nosotros fue un auténtico revulsivo. Para mí lo fue. Y si hablo en plural muchas veces, estoy pensando en personas concretas con las cuales he hablado estos últimos días. Algunos me han enviado una carta cortita que después leeré al final porque creo que debe ser leída. Ya que sin habernos previamente puestos de acuerdo, curiosamente hemos coincidido casi en los mismos análisis y en las mismas reflexiones. ¿Qué había de nuevo? Me preguntaba yo estos días, ¿qué había de nuevo como para que nos improntara tanto el magisterio y la actuación de Marcelo? Marcelo no era un hombre que yo recuerde que diera unas clases magistrales en el sentido pomposo, ni gran orador, ni historia de ese tipo. No, que va. Era muy al contrario. Pero lo que sí era cierto es que había cosas nuevas y distintas. Por ejemplo, el hecho de que nosotros pudiéramos intervenir libremente en clase, los alumnos, diciendo, por supuesto, todas las bobadas y todas las memeces que se pueden decir cuando realmente se está accediendo a un saber, pero eso no importaba. Lo que realmente era importante es que nosotros nos podíamos empezar a sentir por primera vez protagonistas de nuestra propia formación, que a mí me parece eso clave y fundamental. Entonces, lo único que nos produjo fue una sensación de eso, de cambio de nuevo. Bueno, este tío, qué tío más raro, ¿no? Cuando los catedráticos, don fulano, don mengano, y era una especie de mandarinalgo lo que allí había, pues que un señor te deje a ti, pobre, inculto e ignorante, estudiante, que opines, que digas, que hable, y aunque digas disparates no pasa nada, ¿qué tiempo habrá de poner en orden esos disparates? La verdad es que fue una verdadera bomba intelectual que a nosotros nos impactó seriamente. Eso suponía que podíamos criticar por primera vez en público, cosa que estaba completamente vedada, y decir lo que nos parecía correcto y lo que nos parecía incorrecto. E incluso yo he apuntado aquí una serie de términos
que habíamos oído algunos de ellos, algunos de estos términos lo habíamos oído, otros no lo habíamos oído jamás, pero en cualquier caso lo que sí es cierto es que empezamos a familiarizarnos con ellos. Por ejemplo, términos como la palabra libertad. Eso era un término, bueno, pues las personas que vivieron aquella época y que estuvieron, digamos, en medio, en el ojo del huracán, saben que era una palabra prohibida para muchos casos. Tolerancia, democracia, espíritu crítico, lucha ideológica, antidogmatismo, relatividad de las cosas y de los hechos. Es decir, palabras que no son solo conceptos, sino que son auténticos elementos, auténticos revulsivos, que pueden revolucionar la vida personal y la vida colectiva de las personas de la colectividad, valga la redundancia. Rigor científico, el otro término que para nosotros no era completamente nuevo, materialismo histórico, lucha política, sentido de lo colectivo. Es decir, todas estas cosas que evidentemente fuimos accediendo a ellas, fuimos asimilándolas, fuimos, digamos, interiorizándolas, aprehendiéndolas, evidentemente no tenía más remedio que suponer esa experiencia, ese contacto, un auténtico revulsivo para todos nosotros. Por eso digo que, claro, llegado del instituto estatal o del colegio privado, ver aquello era, desde luego, una situación completamente nueva. Alguna vez yo he comentado con alguien que habíamos conseguido, o que vivimos la experiencia de haber conquistado, bueno, en cierta medida, Marcelo no era una persona que a nosotros panfletariamente nos introducía estas cosas, sino que era, como yo entiendo que debe de ser el docente, es decir, un auténtico agente provocador. De manera que el discente, el alumno, sienta en todo momento y en el mayor número de situaciones la curiosidad y la necesidad de ir accediendo precisamente a lo que teníamos que ir accediendo, evidentemente, a la formación humanística que él nos estaba intentando mostrar de forma que nosotros la fuéramos conquistando. Pues recuerdo que en aquella época decíamos, es que las clases de Marcelo, es que la relación con Marcelo es una auténtica zona de libertad. Entonces estaba muy de moda aquella palabra en la calle, en la fábrica, en todo lo que era el ambiente de aquellos años de persecuciones y de dictadura muy dura. El concepto de zona de libertad era algo que nosotros considerábamos que había que conquistar, que defender y que mantener. En ese sentido, yo creo que la labor de este hombre fue innegable y difícilmente pagable, ¿no? Si es que estas cosas se pueden pagar. Digo porque hoy se pide que se pague casi todo. De todas maneras, lo que yo considero y recuerdo con muchísima mayor riqueza son los seminarios de Marcelo. Ahí en los seminarios, bueno, la afición por la lectura, alguien decía, de luego, estudiar una carrera de letras y no ser aficionado a leer, había muchos compañeros que habían empezado letras y nadie se había preocupado, no habían sido provocados para esa afición a leer. Aprendimos a leer, entendimos por primera vez y sentimos lo que era la inquietud intelectual, lo que era el debate vivo, lo que era la toma de conciencia de nuestra realidad circundante, el contacto con corrientes intelectuales que para entonces a nosotros nos estaban vedadas, y esto es muy importante, y sobre todo la atención que él nos dedicaba. Yo no sé ahora, insisto, y a lo mejor hago varias veces referencia, perdonen si insisto en ello, no sé ahora cómo está por dentro, insisto, la Facultad de Letras ni la universidad, la veo un poco desde fuera, desde una responsabilidad que me ha tocado, pero yo sí que recuerdo de mi año universitario, y no solamente estaba Marcelo, había también algunas que otras personas, pero hoy estamos hablando de Marcelo, esperemos que no tengamos que poder decírselo a otras personas cuando se mueran, esperemos poder decírselo en vida también, porque creo que es mucho más útil y más interesante. Digo que no había, o no era moneda muy corriente, el dedicarle la atención a los alumnos como actuación fundamental del docente. Y eso a mí me parece, ahora ya con el tiempo, con la perspectiva del tiempo, me parece bastante grave, me parece un poco de escamoteo. Yo, claro, contrastábamos nosotros y veíamos un poco lo que ha dicho el Pepe Ubiña, la fiebre de publicar, la fiebre por hacer currículum, y qué triste que el dedicarse a los alumnos, que el enseñarnos a leer, que el enseñarnos a pensar, que el permitir que pudiéramos acceder a recuperar la reflexión, uno a recuperarla, otro a alcanzarla por primera vez, no se pudiera recoger en ningún currículo. Yo creo, desgraciadamente, que esto todavía la Universidad Española no ha sido capaz de poderlo recoger de una manera verdaderamente seria.
Supongo que habrá habido algunos intentos, no lo sé. Entonces no. Entonces intentaba cada uno, y en fin, no tengo intención de molestar absolutamente a nadie, no estoy pensando en nadie en particular, estoy recordando lo que era un ambiente y lo que en ese ambiente nosotros palpábamos. Entonces encontrar una persona que estaba dedicada, cantidad de tardes, continuábamos el seminario en su casa, charlando, hasta alta hora de la noche. Me acuerdo del latazo que ahora seguramente dábamos allí. Libros que él traía, que no había en la biblioteca, que nos los traía, decir, mira, pues aquí está, no está la biblioteca, y sobre esto vamos a seguir trabajando, es decir, una dedicación que era impropia, desgraciadamente, y contrastaba muchísimo con lo que era el estilo profesor universitario al uso de entonces. La historia antigua. Pues miren ustedes, la historia antigua, por lo menos para muchos de nosotros que no nos íbamos a dedicar a ella, que lo teníamos claro en principio, nos interesaba la historia, pero no exclusivamente una parte de la misma, pues era en cierta medida la justificación, quiero decir, para muchos de nosotros. Porque en el fondo lo que nosotros veíamos y lo que yo creo que Marcelo en el fondo pensaba era que se trataba más que nada de conseguir una formación humanística para una serie de personas que iban a pasar unos años en la facultad y que después se iban a dedicar a cosas diferentes. No todos a enseñar historia, no todos a investigar historia, no todos, es decir, no se podía pensar que todas las promociones fuéramos historiadores profesionales, evidentemente, pero sí había una cosa, que íbamos a ser ciudadanos. Íbamos a ser ciudadanos que necesitábamos unas armas de combate, como había dicho el amigo Pepe Ubiña, que nos ayudara a interpretar y a comprender el mundo en el que nosotros vivíamos. De todas estas cosas hay una serie de huellas que para mí van a ser imborrables, algo así como dice Celestin Freinet, el pedagogo francés, los invariantes pedagógicos. Es decir, aquellos elementos, aún por dialécticos que somos, pero siempre tenemos una serie de elementos invariantes que en nuestra vida van a estar y que yo recuerdo a la edad en que los alcancé y quién me provocó, insisto, no tanto que me enseñó, sino quién me provocó para que efectivamente yo llegara a ello. Pues son 4 o 5 puntillos que yo he apuntado aquí. Por ejemplo, el primero para mí fue el poco interés que podía tener el estudio del pasado si realmente no había un verdadero interés con el presente en que vivimos. Eso yo lo entendí allí perfectamente a lo largo de toda esta experiencia. Entendí que el principio de autoridad no es más que un recurso para los intransigentes que carecen de autoridad moral. Eso lo entendimos perfectamente con Marcelo. El tercer invariante es que las mayores y más peligrosas mentiras son las verdades absolutas y que la intolerancia ha sido, por decirlo de alguna forma, una de nuestras auténticas maldiciones históricas. Sobre este punto recuerdo que hablando o escuchando a un político andaluz decía que era verdad y me puso un ejemplo que yo quiero traer hoy aquí. Dice, es que los españoles siempre hemos tenido un enemigo. Quizá algunos hayáis oído también esa anécdota de ese político. Dice, cuando estaban, en la época medieval eran los musulmanes, los árabes. Después fueron los judíos. Después los moriscos. En el siglo XVIII los afrancesados, los intelectuales. En el siglo XIX los liberales. Y en el siglo XX los comunistas. Es decir, siempre ha habido un otro al cual echarle la culpa, ante el cual justificar la intolerancia, ante el cual justificar toda una cadena de despropósitos históricos de la que está llena nuestra historia. Entonces, junto a eso, pensamos y también deducimos de aquella época que la actitud crítica ante la vida, aunque nos pese, es la única arma que puede hacernos realmente libres. El contraste, podéis imaginar, de Marcelo Vigil con los sabios oficiales, con el mundo de los mandarines de entonces, que lo había, y en qué medida, era total. Chismes, calumnias, maledicencias, etcétera, etcétera. De todo oímos. De todo oímos. Tuvimos veladas alusiones, no voy a decir presiones porque tampoco se llegaba tanto, para boicotear su línea de actuación. Se nos decía, es que estáis perdiendo la posibilidad de la profesionalización, no estáis aprendiendo historia, que es lo que aquí se viene. Bueno, aquí sobre el concepto de profesionalización, yo lo he explicado alguna vez, para mí el profesional o intelectual apolítico en el sentido de no comprometido, como se había dicho anteriormente, pues no es que me parezca mal ni me parezca bien, es que creo que es otra cosa, es un funcionario con nómina.
El politicismo. Bueno, pues el politicismo, miren ustedes, la política tiene muchas acepciones. Ahora, en la medida en que supone un compromiso serio, personal y colectivo, creo que es una de las tareas más serias y más importantes que debían de tenerse en cuenta a la hora de decir muchas cosas y hacer muchas cosas en este país. Voy a decir tres cosas últimas y después una breve reflexión, porque no quiero alargarme demasiado, sobre lo que yo entiendo que debemos de reflexionar hoy también un poco entre todos en el homenaje a un humanista de la talla de Marcelo Vigil. La primera cosa que yo quiero destacar aquí es que en la medida en que en la Universidad Española y en la sociedad española, en la enseñanza en general, exista la jerarquización que existe, que desde luego en eso hemos avanzado muy poco, mal arreglo van a tener todas las reformas, todos los programas, todos los intentos de reformar que está pasando por la mente de los reformistas. Si aquí se confunde, como se sigue confundiendo, la carrera docente con la carrera militar, señores, apague y vámonos, porque de luego no tiene sentido ninguno de los esfuerzos. Esto, desde luego, me parece que era importante. Evidentemente, nosotros creíamos que tal vez la reproducción de la ideología dominante, que es consecuencia de esta jerarquización, se iba a matizar algo. Pues no, desgraciadamente nos damos cuenta de que esta reproducción de la ideología dominante en consonancia con la jerarquización sigue haciendo un daño tremendo. Y por último, tengo que señalar que esa hostilidad que sufría Marcelo, pues aparte de la hostilidad interna en su medio de trabajo, la sufría en otro sitio que aún lo honraba más. Recuerdo la anécdota de una detención, de una redada policial en el año 70 aproximadamente, parece que fue, con motivo de la proyección de una película. Doy estos datos porque he visto algunos compañeros, antiguos compañeros, que quizá la recuerden. La anécdota: se proyectó en Granada una película terriblemente fascista, protagonizada por John Wayne, que se titulaba Las Boinas Verdes, que era sobre Vietnam. Vamos, la justificación del ejército americano, de los 500.000 de hombres en Vietnam. Bueno, pues había que actuar allí, hicimos alguna bellaquería que otra y hubo una redada. Yo me encontraba entre los enredados y recuerdo al policía que me interrogó, que una de las preguntas que me hizo de una forma muy coactiva era ¿quién eran mis profesores? Entonces, al llegar a Marcelo Vigil, le salió muy espontáneo: ese corruptor de juventudes. Evidentemente, dicho eso por un miembro de la brigada político-social, el franquista, lo único que puede hacer es honrar a Marcelo Vigil. Corromper a la juventud en el sentido que un fascista lo entiende, creo que es harta honra para un demócrata y para un hombre de bien como era Marcelo. No quería dejarme esta anécdota, perdonad si es muy personal, pero la he llevado siempre. Yo después se la comenté a él. Recuerdo que salí de la comisaría, lo primero fui a verlo, estábamos en la Facultad Vieja, concretamente en el pasillo de abajo a la derecha, en el que hacía esquina, el que hacía rincón. Yo me asomé, estaba dando clases, salió, ¿qué ha pasado? Le conté, y sus gestos así un poco extraños que él tenía, y dice, bueno, ya hablaremos sobre eso. Y tal cual yo se lo plantifiqué, digo, mira, me han dicho esto de ti. En fin, yo después pensé, digo, pues sí, como Sócrates, ¿no? Y toda esa serie de paralelismos extraños. Voy a terminar, mirar. Yo la verdad que creo que es conveniente que tomemos conciencia de un par de cosas, después de, aprovechando un acto de este tipo. Estamos en una facultad de letras y yo como ciudadano, no como trabajador de la facultad, ni como profesor de la facultad, creo que corren un peligro bastante serio las ciencias sociales en el modelo de universidad que se está diseñando. Yo lo veo desde fuera. Lo veo como ciudadano y a mí me preocupa enormemente. Yo estoy observando un excesivo protagonismo, estoy trabajando en el Consejo Social, tengo de vez en cuando contacto con el Consejo de Universidades y yo observo un excesivo protagonismo de los empresarios modernos, y digo modernos entre comillas, que buscan lo que han buscado siempre, el máximo beneficio a costa de lo que sea. En la coba que se le da a un señor presidente de una multinacional japonesa, que no es japonés, que es español, pero que es presidente de una multinacional, que es presidente de la famosa asociación Universidad y Empresa, el chufleteo que se le trae y, en fin, permitidme la expresión un tanto así, ¿no? Es decir, la coba que se le da, que yo la he visto, a mí me hace augurar malos tiempos. Yo cuando oigo frases, que además dichas sin ningún pudor, de que la universidad tiene que ser un ente, yo no sé eso qué significa todavía, pero en fin,
ligado cada vez más a la producción directa de bienes materiales, se me ponen los pelos de punta. Se me ponen los pelos de punta. Yo creo que efectivamente para algunos todavía, desgraciadamente, puede resultar amenazante el concepto de cultura cuando ésta es un factor no necesariamente ligado a la producción de bienes materiales, sino como dinamizador de un progreso global y al servicio de la sociedad. A mí me parece que esto, insisto, sin extenderme demasiado en ello, porque creo que ya me he pasado y quiero dar lectura a esta carta, son 2 minutos más, no debemos de olvidarlo, no debemos de echarlo en el cesto de los papeles y merece la pena que ustedes, miembros de la comunidad universitaria y los demás ciudadanos, pero que también creemos que la universidad tiene todavía una importante misión que cumplir, como conciencia crítica de esta sociedad, debemos de procurar al máximo defenderlo. Insisto que el tema no era sobre eso, tal vez haya otras tribunas, pero de verdad que en una reunión de personas relacionadas con el humanismo y con la cultura era casi imprescindible, que era casi imperdonable, digamos, el no hacer referencia a estos peligros que se nos avecinan. Y bueno, termino, es muy corto, dando lectura a una carta urgente que me mandó un amigo sobre cuando se enteró del homenaje, no vive en Granada. Dice así: evocar los años finales de la década de los 60 y principios de los 70 es sacar del pasado series de figuras, unas más estimadas, algunas menos, y otras abominables, pero siempre conformadoras de nuestra realidad presente y pasada. Para la parcela de lo grato queda el recuerdo cálido de Marcelo Vigil, que en honor a la verdad pastoreaba por aquellos años a un rebaño de almas inquietas, bastante aguerridas y de suyo intransigentes. Se trataba de nosotros mismos, solo que, como es obvio, más jovencitos. Un retrato robot o un flashback nos revelaría que, en líneas generales, lo nuestro era un gran activismo, unas grandísimas tragaderas para digerirlo todo, incluso cosas buenas y bastante mediocres. Una característica muy extendida entre esta grey era de autoconvencimiento personal en que la propia era la verdad irrefutable, la única. Pues bien, en este medio digo que le tocó a Marcelo Vigil poner su parte, que no fue poca, en hacernos entender lo que significaba la función científica. Hay que recordar que este trabajo se vio acompañado por la magnífica labor que otras individualidades desplegaron desde disciplinas distintas y que completaron un ciclo formativo muy importante para muchos de nosotros. Por lo que respecta a Marcelo, hay que recordarlo con aquel aspecto frágil, quebradizo y un algo de cura que disimulaba a primera vista un espíritu socarrón y un gran sentido del humor. Había también una fibra personal que revelaba una calidad humana y científica insustituible. Digo insustituible porque en aquellos años tan duros, incluso para los poseedores de verdades eternas, Marcelo fue capaz de hacernos entender, poniendo un ejemplo, que detrás del análisis de la crisis del Imperio Romano en el siglo III había un bisturí analítico que nos permitía diseccionar en vivo nuestra realidad de aquellos años. A los 19 años, recibir este impacto fue sugestivo. Era como suministrarle munición a un cañón nuevo. Era, en suma, el equivalente a aprender a leer, pero con mayúscula. Y digo que este aprendizaje, a mí y a otros, nos hizo ver que esta nueva lectura no tenía nada que ver con la que se nos quería hacer ver desde la enseñanza oficial al uso. No es posible a esta altura de la vida de cada uno de los que tratamos con Marcelo Vigil intentar colocar fechas, datos estrictos de una realidad ya muy perjudicada por toda la hojarasca que el tiempo ha depositado. Es trabajo baladí, pero sí se puede, ante nuestra realidad actual, afirmar que sí se cantará de los tiempos oscuros, porque, malgré tout, la aportación de Marcelo Vigil, Mari Carmen San Millán y otros, a pesar de las mediocres apariencias que nos envuelven, no solo no han caído al vacío, sino que las reivindicamos tal cual, es decir, en su contexto de coherencia científica, política, personal y magisterial. ¿Cómo no recordar aquel memorable seminario sobre Montesquieu, que se organizó bajo los auspicios de Marcelo Vigil? Fue la constatación in situ de que la materia histórica es una formidable arma de defensa y ataque. Como epílogo, me gustaría recordar a Marcelo Vigil como a doña Lupe, la maestra que de pequeño me enseñó a leer. Córdoba, 19 del 2 del 87, Hospital Reina Sofía. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Le va a dirigir a continuación la palabra el profesor Alberto Prieto, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer a la organización de este acto que hoy se haga un homenaje a Marcelo Vigil. Ha sido el único homenaje que se está haciendo en el Estado español,
Y por tanto, quiero agradecer en nombre de él, sino en nombre de todos nosotros, que este acto sirva únicamente como un acto más, pero que no se olvide su persona y su obra. Quizás recogiendo un poco lo que anteriormente ha hecho Jesús Carreño, y sí que también considero muy peligroso, y también hay que hablar de ello aquí, el problema de la historia en el futuro. Precisamente pienso, por lo menos, que vamos a hacer un modelo de enseñanza en la cual la historia cada vez va a tener un papel menor. Va a tener un papel menor porque precisamente la historia nos recuerda el pasado para mejorar el futuro. De aquí que la historia, precisamente, cada vez tiende a desaparecer de los planes de estudio. Con ello, si perdemos la memoria histórica, como decía Vilar, si perdemos el pasado, si somos amnésicos, evidentemente, no podremos transformar el futuro de una manera mejor para todos. Con ello creo que esto es importante y también hay que vincularlo precisamente a este recuerdo que tenemos. Si también olvidamos la obra de Marcelo Vigil, evidentemente, para el futuro también seremos amnésicos. El año pasado, el 2016, fue un año que atravesó, se acercó a la Tierra, un planeta Halley, que para otros momentos era un momento para otras sociedades que aunque la astrología, evidentemente, como símbolo de destrucciones, de males que podía acarrear a la humanidad o a algunas personas. Evidentemente no quiero hablar de astrología en sentido de género, pero sí, este año supuso la pérdida de dos historiadores. Uno en Inglaterra, en Cambridge, Finlay, otro en Salamanca, Marcelo Vigil. Hago este paralelismo no solamente por conciencia del año, sino también por algo que ambos intentaron hacer. Por una parte, ambos intentaron plantear una lucha contra la historia, vamos a llamarla historicista, positivista, y al mismo tiempo estuvieron en contra de una historia dogmática, es decir, en contra de una historia pensada de antemano en una dirección o en otra. Y precisamente por ello, ambos tuvieron problemas. Finlay, por ejemplo, en muchos casos fue atacado de periodista, de una historia superficial, Marcelo de teórico, por ejemplo, es quizá los ataques mayores que se le han hecho, que era un teórico, que su trabajo concreto no tenía ninguna validez porque era pura teoría. Bien, por otra parte también, ambos tuvieron enlace con algunos conocimientos históricos, Weber, Marx, la Escuela de Frankfurt, y también, esto hay que mencionarlo, si hay que hacer historiografía de la antigüedad, a ambos niveles, ambos suponen un giro, un hito completamente radical, el de Marcelo, por supuesto, más centrado en nuestro país, con respecto al antes y al después. Y a su vez, evidentemente, ambos fueron polémicos, o más bien, la polémica se centró, o se cebó, o se quiso cebar en ellos. Con ello, ¿qué significado tiene Marcelo Vigil? Y evidentemente, ¿por qué estamos aquí hoy? Ya se han ido hablando anteriormente de su labor. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba en los años 60 en Granada, me encontré que la historia antigua en aquellos momentos se reducía, o se redujo exclusivamente, a leer las traducciones de una obra, digo antigua en el sentido porque no tenía muchos valores nuevos que aportar, no por el año que se escribió, de Svoboda, fue todo el conocimiento de Grecia, resumido en alemán por un profesor cuando había edición en castellano, y la historia de Roma, también la historia de Roma de León Homo, resumida. Estos fueron mis conocimientos de la historia antigua o el aprendizaje que se me enseñó en esta facultad. Precisamente, cuando intenté salir para ver dónde se podía estudiar la historia antigua, en aquellos momentos donde los conocimientos de la Universidad de Granada en provincia, en los años 60, el mundo era un poco cerrado, los conocimientos del exterior, se me planteó que no había ningún otro sitio, que solamente en Madrid estaba Montero Díaz, creo que Plácido hablará posteriormente de él, yo en aquel momento me creía lo que me decían y que por tanto la historia antigua no había forma de aprenderla aquí. Con ello, durante un tiempo tuve esta duda de dedicarme a otra cosa, evidentemente a la contemporánea, sí había nombres, no en Granada, pero había nombres importantes, y por tanto había la posibilidad, digamos, de preparar el equipaje para reconvertirse en otra dirección. Precisamente, en el 66 llegó Marcelo Vigil a Granada y supuso precisamente el poder trabajar en la historia antigua. Su etapa en Granada fue breve, 4 años, pero como se está planteando aquí, 4 años muy intensos. Precisamente se rompió con la sociedad intelectual aún peor que los años posteriores que contaba antes Jesús Carreño, y por otra parte se puede decir que comenzó a partir de aquí la historia antigua en Granada. Evidentemente, la obra de Marcelo Vigil no se acaba en Granada. Aquí hay personas que vienen de Salamanca, donde, tras su salida de Granada, continuó la obra. Por tanto, no se quedó cerrada aquí, aunque yo desconozco esta segunda fase, digamos, en directo, de Salamanca. Prácticamente, como te había de Viedma, Marcelo, en Granada, o digamos en la historia antigua, levantó una profesión al mito. No un mito en el sentido literal, sino también un mito real por su obra.
Era una época, que también hay que recordarla, donde muchos no teníamos posibilidades o instrumentos de obtener lo que podemos llamar una formación cultural liberal, en sentido amplio o humanista, puede ser el mismo término, si se quiere, pero no humanista en sentido historicista positivista. Era una época donde cuando se quería adquirir conocimiento, se mencionaba en tal ciudad quién hay, fulanito, y se iba a esa ciudad para hablar con fulanito. No importaba que estas personas fueran un médico, un abogado, un economista, un historiador de campo medieval, contemporáneo, etc. Pero era una forma de intentar de acercarse a los conocimientos, a las obras que se conocían y intercambiar opiniones y experiencias. En este sentido hay que comprender los seminarios y las tertulias tenidas en torno o con Marcelo Vigil en Granada. Eran tertulias donde se hablaba de todo. Por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, muy preocupante en aquellos momentos a nivel cultural, del problema de derecho de Estado, del problema de clausismo para comprender la historiografía española, de economía, por supuesto se hablaba de política, eran años que había que hablar de política, y también se hablaba bastante, de historia antigua. Todo ello daba lugar a que, por ejemplo, en estas charlas, los que por lo menos seamos más ignorantes, encontramos con que al hablar de un tema, devoramos obras sobre lo que se había hablado y al día siguiente o días posteriores el tema había variado, con lo cual suponía un reciclaje perpetuo en lecturas de temas diversos. Por supuesto, todo ello no quiere decir una dispersión, cosa que también se ha planteado, sino una formación cultural más amplia con el objetivo de comprender mejor la historia en su globalidad. Por supuesto, todo ello, o junto con ello, o como anécdota si queréis también de alguna de ellas, yo recuerdo una en Madrid, en un tribunal de exposiciones, en las cuales también estaba, o por desgracia no puede estar aquí, Francisco Precedo, y él, además generación, y otro historiador de mi edad, digamos, y yo. En una época que también, el problema también, vamos a llamarlo provinciano, nos creíamos ya que lo sabíamos todo de la historia antigua. Sin embargo, a través de las charlas, nos dimos cuenta en un momento, nuestra creación sería de suspenso en cuanto a las charlas con Precedo y Vigil, y finalmente, tras ellos, se quedaron solo hablando ellos, no podíamos seguirlo, y el tema incluso pasó a otra temática distinta. Por ejemplo, se habló de cuántica, donde ya evidentemente no llegamos. Esto un poco para entender el ambiente cultural que evidentemente yo por lo menos envidio, en el sentido de envidia sana, de llegar a adquirir este tipo de conocimientos. Por otro lado, evidentemente, es obvio hablar también de que, por supuesto, Marcelo Vigil, cuando investigaba, seguía el materialismo histórico. Ahora bien, aquí también hay que matizar. Hay que matizar porque él siempre defendía, y en eso confieso, yo soy el primero, que en aquellos momentos no lo entendía, un materialismo histórico abierto en el sentido más o menos que, por ejemplo, podía plantear, o se ha planteado hoy día en obras, por ejemplo, Thomson, su obra famosa de Miseria de la Teoría. Eso lo planteaba él en los años 60. Esta obra es mucho posterior. Es decir, no una historia concebida como un dogma con un punto cero de arranque, sino que lo anterior, por supuesto, había que tenerlo en cuenta y muy en cuenta. Con ello, por ejemplo, él me hacía ver el valor de la historiografía, por ejemplo, del siglo pasado, la historiografía alemana, por ejemplo, o el valor de obras como Rostosset, colocando en su justo término, pero también sin despreciarlo. No decía, a partir de aquí hay un punto de arranque, porque tal historiador tiene una etiqueta que garantiza que lo que escribe es un producto completamente puro y hay que seguirlo, sino que la historiografía o la historia antigua es hija de todo su pasado, y ese pasado es necesario utilizar y saberlo leer. Por otra parte, también, y creo que también hay que decirlo, ya está dicho, él no planteaba en ningún momento, o era el tipo de historiador que podemos llamar historiador escalador, de una gran producción, una especie de historiador yuppie, digamos en sentido arribista, no entró nunca en las colas, o se puso en cola, estas colas de repartir prebenda o beneficios, y tampoco cuidó ni buscó asesores de imagen. Es decir, precisamente, este tipo de temas no era precisamente su fuerte. No hacía, por ejemplo, cuando tenía una publicación, una lista de dónde la colocaba para con esto salir en una serie de países, por ejemplo, en revistas conocidas, sino más bien mandaba a personas que muchas veces no era historia antigua, pero personas, por ejemplo, de la talla de un Gonzalo Anes, de un Fontana, etc. Quizás, especialmente este tipo de cosas, es también una imagen de parte de su legado de la ética personal
de Marcelo Vigil. También, por supuesto, hay que recordar que en aquellos años vivía Franco, y sus ideas, por supuesto, no gustaban muchos en aquella época, y que le planteó bastantes problemas en una época precisamente bastante sombría. Todo esto explica también, o tiende a aplicar, que su obra no sea muy conocida, y al mismo tiempo no abundante, pero que precisamente a nivel de escribir, cada línea que escribía, quizá esto conoce mejor directamente Domingo Plácido que yo, prácticamente era una línea muy discutida y muy pensada. Por otra parte, también, creo que hay que decirlo, su obra ha sido justamente atacada o también bastante silenciada. Hay ejemplos, quería colocar algunos de ellos, quizás porque han sido los más discutidos, incluso en televisión. Por ejemplo, con relación al uso de la antropología en la historia. Una cita, creo que es la única en una obra, sobre la comparación de los cántabros y vascones con los iroqueses, utilizando la obra de Morgan, ha servido para atacar de que sociedades distintas y que los cántabros y vascones no eran indios con plumas. Evidentemente, todo esto era un poco a espaldas de los avances de historiografía de igual color. Por ejemplo, a principios de siglo, también el llamado grupo de Cambridge, con Jack Harrison, por ejemplo, en este grupo, desataron una gran polvareda por utilizar la antropología para estudiar la historia o la religión griega. Y más tarde, por trabajos como por Pierre Levé con su religión griega, y utilizar, por ejemplo, la religión comparada con el África negra, también ha supuesto un gran escándalo. Escándalo que vale entender, por supuesto, en una historiografía donde Europa es diferente y europeo es superior a tipos de sociedades. Con ello, por tanto, no hacía nada nuevo, sino que era algo más que estaba en la historiografía. Por otra parte, también se ha criticado bastante, y por otro creo que es justo término, los problemas sobre lo que planteaba de que la zona del norte no estaba romanizada. Evidentemente, aquí se ha planteado los problemas de relativismo, que se entiende por romanización, hasta qué punto esta romanización suponía unas zonas, pero no una transformación completa, y, en definitiva, por lo que sigo hablando con otros historiadores, pienso que no se ha entendido en su globalidad los que planteaban cómo se quería definir romanización. Por ejemplo, recientemente, a principios de mes, en Granollers, ha habido un congreso sobre el paso del mundo ibérico al mundo romano, y uno de los temas que salía siempre en cada discusión era definir romanización. Él ya lo definió a comienzos de los 60, esta definición de romanización no solamente como aspectos superestructurales de religión, arte, cultura, derecho, sino también transformación de la sociedad, aspectos sociales y económicos, definición ya de los años 60, en los primeros trabajos que publicó. Prácticamente creo que en muchos casos no interesa entenderla tal como se planteaba. También dentro de ello, por ejemplo, se ha planteado hipótesis o se ha colocado en bocas, y en este caso también de Emilio Barbero, cosas que nunca llegaron a plantear. Por ejemplo, y está planteado precisamente para atacarlo. Él habla de un limen en sentido físico, de que ellos hablaron de que había un limen en el norte que separaba, digamos, las zonas romanizadas, no romanizadas, como el limes adriano. Ellos nunca plantearon el sentido físico de un limes, se ha dicho citándolo, pero nunca no lo han escrito ellos, sino más bien la idea que ellos planteaban, también hay que tenerlo en cuenta, cómo era algo distinto, sino más bien de zonas donde existían fortificaciones que protegían intereses romanos por encima, por ejemplo las minas en el caso de Asturias, o vilas romanas, y que, por ejemplo, yo sí lo explico a mis alumnos en primer ciclo, porque pienso que términos de la imagen y lo gráfico puede llegar más, algo parecido a lo que podía ser, por supuesto, salvando la distancia, la expansión americana en el Far West y la existencia de fuertes y granjeros o otro tipo de mineros situados por encima de estos fuertes que tenían el peligro de una invasión de las tribus indias, pero cuando hubiera este problema podía intervenir ese tipo de caballería donde hiciera falta. En suma, creo que este tipo de enfoques se siguen atacando y se atacan injustamente, o se colocan en su boca cosas que no. Por otro lado, planteaba antes que su obra no ha tenido demasiado eco oficial, y esto sí lo quiero decir aquí, y no me cansaría de repetirlo. Su obra también ha sufrido lo que los romanos llamaban una damnatio memoriae, es decir, el silencio histórico de no mencionarla en otras obras, utilizar algunas ideas, erróneas o no erróneas, y citarlas, para conseguir con esto que el resto de las personas no conozcan esta obra, y por tanto su nombre y su trabajo permanezca olvidado por los siglos de los siglos. Creo que no ninguna arrogancia por mi parte plantea estos puntos, y también supongo que Marcelo se ruborizaría con ello, es considerar que la historia antigua en España
y diría más, tiene un giro importante, básico, a partir de él. También hay que mencionar, dentro de ello, hablaban de Jesús Carreño, él nunca tuvo ningún carnet de ningún tipo y precisamente no pudo tener ni carnet de conducir por no tener ningún carnet, precisamente por provisión en aquellos años. En su época, evidentemente, y esto hay que recordarlo, es la época que Martín Santos planteó de tiempo de silencio, aunque precisamente porque no cayó, se le condenó al silencio. Por último, sobre todo, para los más jóvenes, cuando lean esta obra, o la van a leer, o cuando piensen en Marcelo Vigil, yo recomendaría, o por lo menos quería terminar, con unos versos de Bertolt Brecht, que creo que pueden definir un poco el papel de Marcelo en aquellos años. Llegué a las ciudades en tiempo de desorden, cuando el hambre reinaba. Me mezclé entre los hombres en tiempo de rebeldía, y me rebelé con ellos. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. En mis tiempos las calles se embocaban en pantanos. La palabra me traicionaba al verdugo. Poco podía yo. Y los poderosos se sentían más tranquilos sin mí. Lo sabía. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. Escasas eran las fuerzas. La meta estaba muy lejos aún. Ya se podía ver claramente, aunque para mí fuera casi inalcanzable. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. Vosotros, que surgiréis del marasmo en el que nosotros nos hemos hundido, cuando habléis de nuestras debilidades, pensad también los tiempos sombríos de los que habéis escapado. Vosotros, cuando lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre, pensad en nosotros con indulgencia. Yo no puedo negar la profunda contradicción de sentimientos que me produce el intervenir en este acto. Desde luego tengo una verdadera satisfacción al poder dirigir a ustedes unas palabras en un acto de homenaje a Marcelo Vigil, pero al mismo tiempo tengo que mostrar que lamento no solo el motivo en sí de su fallecimiento, sino también el motivo de que yo tenga que sustituir a Presedo, que se encuentra ausente por las razones que ya ha expuesto Ubiña. Por otra parte, yo no me encuentro capacitado para sustituir a Presedo, que tuvo unas experiencias con Marcelo en aquellos años 50 y principios de los 60, que eran las del amigo con el que se compartían una gran cantidad de experiencias. Conozco, sí, algunos aspectos, porque como ha dicho Ubiña, yo me encuentro ante Marcelo en una situación en cierta medida intermedia entre los discípulos, que son mayoritariamente los que están aquí presentes, los que han sido sus alumnos a partir de que obtuviera la cátedra de la Universidad de Granada, y los amigos de aquellos tiempos, en una situación cronológica vitalmente intermedia, porque cuando yo lo conocí todavía no era catedrático, yo estaba todavía estudiando mi carrera universitaria, y él ejerció sobre mí, en cualquier caso, una influencia de maestro, pero digamos de maestro fuera de las líneas estrictamente académicas y de las líneas oficiales. La influencia sobre mí fue muy grande. Y eso desde el primer momento, cuando yo me encontraba precisamente estudiando Filología Clásica en la Universidad Complutense de Madrid, hacia los años 61-62, en que además yo había iniciado aquella carrera y aquellos estudios por unos motivos que habían prácticamente desaparecido de mis programas vitales. Yo había iniciado los estudios de clásicas de acuerdo con una mentalidad que podríamos llamar humanista en el sentido tradicional, influido por corrientes de pensamiento más próximas al idealismo, incluso al hegelianismo, a las lecturas de Ortega, que era lo que se hacía en aquellos tiempos. Y cuando los primeros años de la década del 60 empezaron a poner de relieve los problemas actuales que se sufría en el país, que se experimentaban en Madrid después de haberme trasladado desde mi ciudad de origen, y cuando empecé a darme cuenta de cuáles eran una serie, las verdaderas preocupaciones que impulsaban a la mayor parte de los actos, puse muy en cuestión el que fuera lícito para nadie dedicarse a estudiar filología clásica. Parecía que aquello pertenecía a un mundo remoto, lejano, de encerrarse en una especie de torre de marfil, dedicarse a leer autores remotos, lejanos, estéticamente preciosos, pero sin una relación con el presente. He de reconocer que, junto a otras, desde luego, influencias,
la figura de Marcelo me hizo ver lo errado que yo me encontraba en aquel momento y cómo el estudio de la filología clásica para alguien que está profundamente vinculado y preocupado por el presente no solo no es ajeno y remoto, sino que es un modo de integrar verdaderamente las preocupaciones intelectuales. En Marcelo había varios niveles en que esto se manifestaba de una manera muy clara, es decir, lo que es el vivir en el presente y conocer el pasado, y conocer el presente desde el pasado, y preocuparse por el pasado desde las incitaciones que produce el presente. Para todo, decía, para todo, para su hedonismo particular desde el punto de vista intelectual, la persona que era capaz de disfrutar realmente para su vida presente, para su vida actual, para su vitalidad, de la lectura de los antiguos autores, y también desde el punto de vista intelectual, en el sentido de haber sido capaz de comprender que la tradición cultural en general tiene una lectura progresiva, que existe la posibilidad de que los autores del mundo antiguo no sean simplemente objeto del divertimento de personas preocupadas por una especie de goce o de placer que él también compartía. Es decir, el verdadero logro y lo que para mí se convirtió desde entonces en una especie de modelo que como buen modelo era inalcanzable. El haber conseguido la especie de síntesis entre disfrutar de aquellos placeres intelectuales, pero cuando el disfrutar de aquellos placeres intelectuales no significaba de ninguna manera el alejamiento, sino la búsqueda de ese tipo de tradiciones. Y eso, contando con que Marcelo Vigil perteneció a una generación más difícil que la que aquí han expuesto los protagonistas de años posteriores y que la mía misma, desde luego. Una generación que tuvo que partir de un auténtico desierto intelectual. En algunos casos, en la Universidad de Madrid había puntos al que agarrarse, puntos que estaban aislados y que como tales puntos aislados vivían ajenos, en muchos casos, al resto de la realidad. Desde luego, él supo ver que en el Instituto Rodrigo Caro estaba don Antonio García Bellido, tratando de resucitar la tradición de alguna investigación relacionada con la arqueología y la historia antigua. Y fue el primero, creo yo, que supo ver que en la obra de García Bellido, además de un enorme campo de erudición, existía también algunos rasgos, algunos elementos que significaban interpretación histórica. También vivió y supo aprovechar lo que dentro de lo que podíamos considerar el pensamiento histórico de la época, es decir, nada, existía en la Universidad Complutense en una figura como la de don Santiago Montero Díaz, que dentro de una peculiar biografía representaba también esa especie de lugar, de punto al que agarrarse. Pensamiento histórico por una parte, intento de penetrar y de resucitar los estudios, la investigación, en los estudios concretos del mundo antiguo. Sin duda modelaron y sirvieron para modelar junto con su propia personalidad, pero la personalidad de Marcelo Vigil. Pero también hay otra serie de contactos que son muy interesantes y de las cuales Precedo, desde luego, podría hablar infinitamente mejor. Es el caso de una personalidad contradictoria, profundamente contradictoria, como la que era la de Martínez Santaolalla, que junto a un pensamiento, desde luego, absolutamente ajeno, incluso contradictorio, con el que configuraría la persona de Marcelo Vigil, sin embargo, fue el introductor de autores como Gordon Childe en España, autores de los que luego Marcelo fue pues un difusor, una persona que era capaz de darle una difusión entre sus estudiantes y sus amigos. Pero también figuras, digamos, menos sonadas en el mundo de la intelectualidad universitaria, como Eloy Terrón, que pertenecía al mundo de la sociología, digamos, en el que había latentes una gran cantidad de elementos intelectuales que desgraciadamente nunca han podido llegar a ser verdaderamente difundidos porque Eloy Terrón, si cabe, perteneció a unos años que pudieron ser peores todavía que los de Marcelo, pero mantuvo una llama que fue la que incitó en este caso podríamos dar una indicación
prácticamente al mismo tiempo de Marcelo Vigil y de Abilio Barbero, lo que los incitó a una orientación muy comprometida de los estudios de la historia antigua. Y curiosamente, una figura como la de Faustino Cordón, un biólogo que aplicaba sistemas y métodos intelectuales al estudio de la biología y que tenía un bagaje intelectual tan importante como para comprender cómo ciertos sistemas y cómo ciertos métodos de análisis intelectual dialécticos podían ser apreciables no solo desde el punto de vista de la historia de la cultura, de la historia de la civilización, de la historia de las sociedades, sino de la historia de la naturaleza. Recuerdo alguna conversación en la que se hablaba de la dialéctica de la digestión y del aparato digestivo y de la importancia que aquello podía tener desde el punto de vista de sacar determinadas conclusiones para poder comprender algunas transformaciones existentes en la historia de las sociedades y concretamente en la historia de las sociedades antiguas. Era una época en que era muy difícil romper las fronteras, salir del país, y algunos lo hicieron evidentemente, y entre ellos Marcelo Vigil. Visitó varios países y así como en otros casos pues sirvió para enriquecer currícula, sirvió para establecer una serie de contactos que pudieron servir posteriormente pues para mantenerlos y fortalecerlos o enriquecerlos posteriormente en toda una línea de contactos más o menos aprovechables desde diversos puntos de vista. En el caso de Marcelo Vigil, la salida al exterior fueron unas salidas que revirtieron en provecho de su formación intelectual y de su formación humana de una manera profunda. Estuvo en varios sitios, pero yo destacaría quizá la estancia en Italia, el contacto con Ranuccio Bianchi Bandinelli, el contacto con la escuela de Santos Mazzarino y algunos de sus discípulos, el haber sido aquel que no sacó un provecho cuantitativo, sino que sacó un provecho cualitativo, en el sentido de haberse convencido y de haberse dado cuenta de que, por ejemplo, en Italia ya había una concepción existente entre una gran parte del mundo intelectual y universitario, en el que se sabía que el intelectual tenía que estar comprometido con su presente, pero que el compromiso con el presente era mucho más firme y mucho más sólido si estaba arraigado en aquellas tradiciones culturales de las que hablábamos anteriormente, que el conocimiento y la actividad cultural, aquí se ha mencionado algo en este sentido en relación con Gramsci y con su escuela, era la de que la vida intelectual y la vida del compromiso no eran dos partes, dos parcelas del mundo, sino que eran la misma, exactamente. Esto veo que quienes han tenido experiencia de la obra de Marcelo en tiempos posteriores a mi conocimiento inmediato, primero, fue verdaderamente fructífero, es decir, produjo un fruto como era realmente de esperar. Para él lo importante no era crecer o cambiar cuantitativamente, no era sacar del marasmo, del desierto, la actividad intelectual del país o especializada por medio de la cantidad, de ponerse a producir más cosas, también se ha hablado de esto aquí. Era darle un giro distinto, es decir, darle una nueva orientación a ese tipo de actividades y crear una diferente forma de enfocar los distintos problemas. Y eso se ve en su obra. Él parte de la arqueología, su tesis es sobre el vidrio, ¿no? Trabaja sobre cuestiones de epigrafía, pero ahí ya se comienza a notar cómo la epigrafía es un arma que sirve de instrumento, que sirve de herramienta para poder sacar conclusiones históricas y de historia social. Pero no cabe duda, a mi parecer, que la gran obra de Marcelo Vigil está relacionada íntimamente con algo que desde luego no es una división, sino que es una multiplicación, que es la colaboración con Abilio Barbero. La multiplicación porque todo el mundo conoce cuáles son estos logros y sin duda alguna hay un dato positivísimo, que es que hoy día sigue siendo quizá el elemento más importante de la discusión intelectual en historia antigua. Es decir, se pueden discutir a veces un dato u otro, pero cuando hay una discusión real de interpretaciones y de cuestiones de fondo, hay que remitirse evidentemente a esta obra. Pero no solo por eso, y yo me refiero a mi experiencia, yo tuve la suerte de compartir con ellos ratos en los que teóricamente habían terminado, es decir, se había terminado el trabajo a determinada hora de la tarde,
y se trataba de tomar alguna copa con los amigos, pero naturalmente el peso de la discusión y el peso de la colaboración intelectual continuaba. Y he visto cómo se podía trabajar en común, cosa que yo, desde luego, no tengo ninguna otra experiencia, ni que yo haya protagonizado, ni que ninguno de mis compañeros ni que haya visto en ninguno de mis compañeros. Cómo se va fraguando, por medio de la colaboración entre dos personas, la elaboración de un trabajo, de unas ideas, y cómo cada una de las intervenciones va convirtiendo la idea del otro, la imagen que el otro tenía de esa realidad, en una idea mucho más rica, y que aquello era parte de la vida, es decir, vida y trabajo intelectual iban absolutamente unidos. Contemplar la gestación de una obra de este tipo es algo que yo, desde luego, creo que tienen ustedes motivos para envidiármelo. Esta obra, además, como ustedes saben, significó la ruptura de una serie de imágenes estereotipadas, conflictivas. Y esto hace que, desde luego, la obra de Marcelo Vigil y de Abilio Barbero, en este caso, sea una obra que tiene un elemento de riqueza que no tiene comparación. La de haber creado ese tipo de polémica intelectual, ese tipo de polémica que es una polémica de contenidos, que a veces va, desde luego, metida en otra serie, dentro de otra serie de elementos que pueden interferir esta verdadera polémica. Claro, Marcelo Vigil no fue un triunfador porque no fue un guerrero, o no fue un guerrero porque no fue un triunfador. Él, cuando se enfrentaba con la realidad, con sus discípulos, con el trabajo, con la creación de escuela, solo utilizó un arma, que era el arma intelectual en todas sus escalas. Y esto hace que realmente pues, no haya sido, digamos, la figura que se conoce oficialmente desde el punto de vista de la historia antigua en este país. Pero se puede hablar en algún caso, que no sea este, en este país, de una creación de escuelas donde haya una coherencia intelectual, es decir, donde no se trate simplemente de haber sido la persona con la que se hizo la tesis, con la que se trabajó unos determinados años. Una coherencia intelectual que además tiene todo lo positivo y lo negativo, considerando que lo positivo y negativo en este caso va encuadrado dentro de lo positivo, que es la de haber creado una serie de reacciones incluso dentro de las mismas escuelas. La polémica es múltiple, la polémica en unos casos es puramente intelectual, esa es la más rica, pero también hay otras polémicas que también son significativas de esta personalidad, de la riqueza enorme de esta personalidad. Hay que tener en cuenta que quien tiene unas aspiraciones que podríamos calificar de intentos de medro, el que le gusta medrar, difícilmente puede soportar el que esté delante de él un espejo invertido en el que se muestra lo que es la honestidad intelectual. La honestidad intelectual es algo para los que quieren ser honestos, o que son o quieren ser honestos intelectualmente, un modelo, como decía antes, un modelo inalcanzable. Pero la honestidad intelectual para quien quiere medrar a pesar de todo, a costa de todo, es una visión auténticamente insoportable. Y esa visión auténticamente insoportable crea reacciones. Y por otra parte, Marcelo Vigil pudo ser complaciente ante determinadas actitudes y ante cualquiera de las actitudes que se tomaran. Más que complaciente, diríamos tolerante. Tenía la imagen de la tolerancia. Pero la tolerancia no quiere decir que se dejara engañar nunca. Una cosa es ser tolerante y otra cosa es creerse, que cualquiera se crea que lo que se hace es admitido porque no se reacciona de forma violenta. Y esa capacidad de tolerancia, pero al mismo tiempo la firmeza en no dejarse engañar y el ver cómo detrás de aspectos brillantes solo hay a veces una erudición más o menos huera, o cómo existe el vacío intelectual real, es difícil de soportar para quien se da cuenta que aquello es la imagen que se está produciendo. Marcelo Vigil nunca quiso ser una bandera de nada y sin embargo se ha convertido en bandera por su propia obra intelectual. Una bandera para todos los que pensamos que el mundo antiguo y el mundo actual van unidos, que la actividad intelectual es rica y divertida, que el placer que se siente en el contacto de estas realidades es un placer que no tiene verdaderamente fácil parangón en ninguno de los otros aspectos de la realidad. Una bandera porque ha dejado ahí una obra que es nuestra obra, es decir, está en nuestro poder y es la obra que podemos y tenemos que utilizar. Ha dejado unos discípulos que son nuestros compañeros y que
con los cuales se puede colaborar y participar, y está presente. Desde luego, sin duda alguna, la muerte de un amigo no se llena con nada. Es decir, es algo que por mucho esfuerzo que se haga. Tenemos que hacer una cierta distinción entre nuestra reacción visceral, el vacío que no es posible rellenar de ninguna manera, y el esfuerzo intelectual difícil que tenemos que hacer, la reflexión como él la habría hecho, la reflexión ante esa realidad en la cual este mundo sigue lleno de Marcelo Vigil, es decir, está presente en cualquier caso, y está presente no solo porque ahí esté la obra que haya aquello con la cual se discute, de la cual se parte, sino que además para algunos, por lo menos, desde el año 61, y en este momento no ha cambiado, en ese sentido sigue siendo eso que decía antes, el modelo que precisamente por ser modelo no es algo que nosotros podamos nunca igualar, sino que es justamente ese modelo inalcanzable y caracterizado precisamente como inalcanzable. Muchas gracias. Muchas gracias. Con las palabras del profesor Domingo Plácido, damos por finalizado este acto. Muchas gracias a todos.